El sistema colonial de los Habsburgo. La dinastía de los Habsburgo gobernó la monarquía española desde 1516 hasta 1700. El primer rey Habsburgo de España fue Carlos I y el último fue Carlos II. Entre ellos gobernaron Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Ellos fueron los que encabezaron la construcción del sistema colonial del Imperio Español entre los siglos XVI y XVII. Los Habsburgo idearon un sistema colonial que aprovechó el sistema de tributación que ya existía en las tierras conquistadas. Tras la conquista, los pueblos de la colonia tributaron a los españoles. Con anterioridad a la conquista española en el México antiguo, existía un modo de producción tributario, en el que las comunidades entregaban diversos servicios y productos a los líderes locales o calpoleque y a través de ellos al tlatoani o jefe máximo. Los conquistadores y sus descendientes pusieron en práctica el sistema de la encomienda, con el que obtuvieron trabajadores permanentes para sus actividades agrícolas y mineras, pero ese sistema se convirtió en una forma de explotación esclavizante de la población indígena. Las enfermedades traídas por los españoles y la explotación depredadora de la mano de obra indígena, más la desorganización de la forma de vida de las comunidades, produjo una reducción catastrófica de la población de indígenas en la colonia. Para la corona española era importante evitar que continuara la reducción de la población indígena, porque el sistema colonial requería de una población que tributara y de la cual se pudiera obtener a los trabajadores que necesitaban las actividades económicas de los conquistadores y colonizadores españoles, especialmente en la minería. Por esa razón, la corona española tomó medidas de protección a las comunidades indígenas en la colonia de la Nueva España. Buscando proteger de su extinción a la población indígena, la corona española decretó las llamadas Leyes Nuevas de 1542, con las que se inicia el proceso de supresión de las encomiendas, al negarles su carácter hereditario y al cancelar la creación de más de estas. La corona también crea el llamado Fundo Legal, con el que se crea un área territorial que podía ser de 600 varas de tierra o de 101 hectáreas para uso exclusivo de los pueblos indígenas. La monarquía hispana ideó un sistema en el que los indígenas estarían separados de los españoles en la colonia, lo que dio lugar a una república de indios y a una república de españoles en la Nueva España. Por supuesto, los encomenderos se opusieron a las disposiciones restrictivas de la corona española, lo que generó un conflicto que tuvo como una de sus manifestaciones más visibles la llamada rebelión de Martín Cortés, uno de los 11 hijos de Hernán Cortés, que pretendió iniciar una rebelión en contra de las autoridades coloniales y de la metrópoli española, la que sin embargo fue desarticulada por las autoridades. Las autoridades coloniales pusieron en práctica un sistema cuya intención era la sustitución de la encomienda. El nuevo sistema era el repartimiento forzoso, un sistema menos depredador de la fuerza de trabajo indígena porque no era vitalicio y en el que los trabajadores recibían un salario. Era organizado por las autoridades garantizando el abasto de mano de obra a las actividades mineras, agrícolas y ganaderas de la economía española en la colonia. Sin embargo, el sistema segregacionista con el que la corona española pretendía mantener separados a indígenas y españoles en la colonia no logró mantenerse. La corona española tuvo que pactar con los criollos, los hijos de los españoles pero ya nacidos en la colonia, para mantener un sistema colonial estable. Así fue como se estableció lo que se llegó a conocer como el primer pacto colonial. De acuerdo con el pacto colonial entre los criollos y la corona española, el gobierno y administración de la colonia quedó fincado en tres instituciones: la burocracia virreinal,
la Iglesia y la Organización de los Comerciantes, conocida como el Consulado de Comerciantes. Esas instituciones estarían integradas por los novohispanos y garantizaron a la corona española los ingresos provenientes del cobro de los impuestos y de la extracción del oro y la plata. Con ese pacto, la aristocracia criolla novohispana obtenía una autonomía relativa a cambio de garantizar la estabilidad del sistema. De acuerdo con la concepción mercantilista que dominaba en la corona española, el interés fundamental de España consistía en obtener la mayor cantidad de metales preciosos de sus colonias, así que la minería y el transporte del oro y la plata hacia la metrópoli, en la flota de Indias, fue la actividad económica principal del sistema colonial. Se extrajeron enormes cantidades de metal precioso de la colonia. La plata novohispana alcanzó fama y prestigio en todo el mundo. La moneda acuñada con la plata novohispana circuló abundantemente por Europa y Asia. La riqueza extraída de las colonias iberoamericanas contribuyó de manera muy importante a la acumulación originaria de capital y dio un fuerte impulso al capitalismo en las potencias europeas, aunque esto no sucedió así en España. Los impuestos cobrados en las colonias iberoamericanas fueron una parte muy importante del sistema colonial creado por los Habsburgo. El diezmo se pagaba a la iglesia, el quinto real se pagaba por los mineros, y la alcabala era un impuesto que pagaban los comerciantes al llevar sus mercancías de una región a otra. Además, la población indígena pagaba tributo y el impuesto que se conocía como obenciones parroquiales, con el que se retribuían los servicios prestados por la iglesia, tales como bodas, santos óleos, bautizos, etc. El sistema colonial estableció un rígido monopolio comercial en la relación metrópoli-colonia, concentrando todo el tráfico comercial en unos pocos puertos. En el caso de la Nueva España, la ruta comercial obligada era del puerto de Sevilla en España al puerto de Veracruz en la colonia novohispana. Se prohibió el cultivo de viñedos, del olivo y de la seda en la Nueva España para evitar que la producción de la colonia compitiera con la de la metrópoli. También se prohibió el comercio de la colonia con otras potencias, aunque el contrabando no siempre pudo evitarse. Sin embargo, el sistema colonial español no propició la modernización de la economía de la metrópoli. España transfirió parte de la riqueza obtenida de las colonias hacia las otras potencias europeas, en las que se obtenían productos manufacturados y otras mercancías. Otra parte de la riqueza extraída de las colonias iberoamericanas fue arrebatada a España por las potencias marítimas europeas, especialmente Holanda e Inglaterra, por la vía de la práctica de la piratería. El sistema colonial puesto en práctica por Inglaterra consistió en producir materias primas en las colonias y manufacturas en la metrópoli, y así Inglaterra se industrializó y dio un gran salto en el desarrollo capitalista. Pero en el caso de España, el sistema colonial puesto en práctica dio como resultado una economía parasitaria en la metrópoli, despilfarrando la riqueza en metales preciosos extraída de las colonias en gastos suntuarios y comprando productos manufacturados a otras potencias europeas. En el siglo XVII, España experimentó una crisis social y económica que se puso de manifiesto en la reducción de su población, en una fuerte alza de precios y en el estancamiento productivo. La monarquía española además embarcó en una serie de guerras y conflictos que la desgastaron y que pronto la hicieron perder su liderazgo en Europa. En 1700 estalla la Guerra de Sucesión en España. Durante poco más de 10 años se enfrentaron dos bandos opuestos en una guerra civil y las potencias europeas intervinieron abiertamente apoyando a uno o a otro de los dos aspirantes a la corona española, el Habsburgo archiduque Carlos o el Borbón Felipe de Anjou. Al final de esa guerra se firman los tratados de Utrecht entre 1712 y 1715 y finalmente la dinastía de los Habsburgo deja de gobernar la monarquía hispana. En su lugar llega al poder la dinastía de los Borbones. Con estos últimos llega a su fin el primer pacto colonial y las reformas borbónicas puestas en práctica
modifican drásticamente el sistema colonial del Imperio Español.